Buenas tardes, son las 6:45. Vamos a dar inicio a esta segunda videoconferencia, este segundo encuentro síncrono de este trimestre. En este momento no se encuentra conectado nadie. Vamos a mm, compartir pantalla. Ok, aquí tenemos en la pantalla. Espero que se esté viendo, espero que se esté oyendo, pero no tengo nadie que me pueda confirmar. Bueno, en esta pantalla tenemos nuestra plataforma de UVA con respecto a la unidad número 2 que vamos a ver, que es la estática de los fluidos. Es sobre la que vamos a hablar. La primera parte de la videoconferencia generalmente debería de consistir en preguntarles a ustedes y ustedes darme su impresión sobre si tienen dudas, comentarios sobre lo que hemos visto hasta ahora, lo que se ha estudiado en la unidad número 1 o las dudas de lo que hayan estudiado de la unidad número 2. Pero en virtud de que en este momento no se encuentra nadie conectado, pues vamos a esperar a ver si alguien puede compartir conmigo el encuentro. Ok, en la página de la universidad tenemos entonces en la plataforma, fíjense, en la estática de los fluidos, tenemos este, esta teoría con algunos ejemplos, problemas, densidad, etcétera, la presión absoluta y manométrica, comparación entre las presiones, fuerza sobre las planas, etcétera, y con su ejercicio. Les recomiendo que lo revisen y cualquier duda que tengan al respecto, pues me la planteen. Yo les tengo preparado, espero que se esté viendo, comentarios sobre mecánica, conceptos básicos sobre lo que corresponde a la estática de los fluidos y dentro de ella, pues el principio de Pascal y el principio de Arquímedes y el principio fundamental de la hidrostática. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a comenzar con repasando lo que es la presión de un fluido. Decimos que un fluido encerrado en un recipiente ejerce fuerzas contra las paredes del mismo y en virtud de la tercera ley de Newton, las paredes van a ejercer fuerzas directamente opuestas sobre el fluido encerrado. ¿Okay? La ley de acción-reacción que todos conocemos. Entonces, la presión en un punto cualquiera del fluido se define como la magnitud de la fuerza normal por unidad de superficie. Entonces, la fuerza por unidad de superficie, fuerza sobre área o fuerza sobre superficie. Cuando estamos trabajando, disculpe, cuando estamos trabajando en fluidos no homogéneos, pues entonces el diferencial de fuerza ante el diferencial de fuerza. Aquí tenemos, y tenemos las unidades correspondientes a cada una de ellas, a la presión. Entonces, en los fluidos en reposo, para que un fluido esté en reposo y estamos haciendo una fuerza, ella debe ser siempre perpendicular a la superficie, porque si resulta que hay una componente tangencial, el fluido valga la redundancia, a fluir, se moverá. La densidad, repasemos la densidad. Densidad ya la hemos visto y se define como la masa por unidad de volumen, ¿ok? Masa por volumen, ya la hemos visto y la, las unidades en las que las expresamos es esta. La densidad varía muy poco con la temperatura y la presión en los líquidos, no así en los gases que sí son muy sensibles a cambios de presión y temperatura. Veamos entonces qué es la ecuación fundamental, lo que nos dice la ecuación fundamental de la hidrostática. En la ecuación fundamental de la hidrostática nos dice que en dos puntos de un mismo plano horizontal, es decir, en un plano horizontal, no hay variación de presión, ¿ok? En dos puntos de un mismo plano horizontal, en una masa continua de un fluido en reposo, existe la misma presión. Los cambios de presión los vamos a encontrar en el plano vertical. ¿Okay? En el plano vertical, si vamos a tener una presión aquí y otra presión aquí. Entonces, la ecuación de la variación de la presión en el plano vertical la podemos obtener con la fórmula presión es igual a densidad por gravedad por altura. ¿Okay?
Y como sabemos que densidad por gravedad corresponde al peso específico, aquí tenemos la fórmula en la que lo tenemos, el peso específico es peso por volumen y la densidad es masa sobre volumen. Entonces, si el peso es masa por gravedad, sustituimos, la presión es densidad por gravedad por altura, perdón, densidad, sí, densidad por gravedad por altura, la densidad la sustituimos por masa sobre volumen, entonces masa por gravedad sobre volumen, masa por gravedad sobre volumen, es peso específico, entonces la fórmula que es densidad por gravedad por altura también la podemos utilizar como peso específico por altura. Aquí tienen, recuerden que es importante que usemos los símbolos eh, que se utilizan de manera internacional para cada una de las magnitudes. Entonces, el principio fundamental de la hidrostática, como decía, que establece que la presión en un punto interior de un fluido es directamente proporcional a la densidad por la gravedad, por la profundidad o la altura, lo podemos expresar con esta forma. Ahora bien, si consideramos, fíjense, tenemos un fluido dentro de un pequeño depósito. Entonces, ese fluido tiene una presión en la superficie del líquido, que la vamos a llamar P sub cero, ¿ok? Entonces, la presión en cualquier punto del fluido interno, verticalmente, recuerden, va a ser igual a la presión en la superficie más densidad por gravedad por altura o diferencia de altura entre la superficie y el punto que queremos estudiar. Entonces, si llamamos H o delta H a la diferencia de presión, si aquí tenemos H sub 2 y esta es H sub 1, esto sería H sub 2 menos H sub 1, nosotros podemos llamarlo delta H o Y sub 2 menos Y sub 1, o H sub 2 menos H sub 1. Y la fórmula nos quedaría presión es igual a presión en la superficie más densidad por gravedad por diferencia de altura, o presión es igual a P sub 0 más densidad por gravedad por delta H. Ok. Vamos entonces ahora a revisar el principio de Pascal. El principio de Pascal es bien sencillo, es muy práctico y es muy utilizado. Se utiliza en todo lo que son los sistemas hidráulicos para frenos, la prensa hidráulica, gato hidráulico y todo ese tipo de sistemas. El principio nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible que está en reposo dentro de un recipiente cerrado se va a transmitir con igual magnitud en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Ok, fíjense, aquí tenemos dos recipientes. ¿Okay? Aquí tenemos un pistón, otro pistón. Fíjense que son pistones de diferente tamaño. Entonces, la presión en cualquiera de estos puntos se va a transmitir igualmente a cualquier otro punto, en las paredes, en otras partes. Entonces, ¿cómo representamos eso en fórmula? Pues presión es igual, dijimos, a fuerza por unidad de superficie. Entonces, si en el punto 1 la presión sería F sub 1 sobre F sub 1, y en el punto 2 la presión sería F sub 2 sobre F sub 2, como nos dice el principio de Pascal, que, que se transmite como igual magnitud, entonces podemos decir que la presión F1 sobre F1 va a ser igual a F2 sobre A2. Entonces, si nosotros tenemos el área del pistón, de cada uno de los pistones, y conocemos la fuerza, o nos falta un área y conocemos, sabemos qué presión necesitamos ejercer aquí para levantar un auto, por decir, de un peso específico. O lo otro que necesitamos saber es que con la presión que colocamos acá, qué presión o qué podemos subir aquí, es decir, cuánto podemos levantar en este lado o qué área necesitamos tener para que una presión ejercida aquí sea la que necesitamos o al revés. Entonces, la fórmula es muy sencilla, el concepto también es muy sencillo, entonces creo que no tengan problemas en entender. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues nada, esperamos que por el aula será que la... Ok, vamos a ver entonces el principio de Arquímedes. Recordemos el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Un cuerpo sumergido dentro de un fluido, el fluido lo va a empujar hacia arriba, lo va a tratar de sacar de, de la zona donde esté con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Y eso es lo que vamos a llamar fuerza de flotación o fuerza de empuje. Ok, si llamamos B a la fuerza
con que el fluido empuja hacia arriba el objeto, la vamos a llamar V. Eso sería la fuerza de flotación, que consideramos la fuerza de flotación o el empuje. Vamos a decir que esa V va a ser igual al peso del fluido. ¿Y cómo podemos obtener el peso del fluido? Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, V sería el empuje o fuerza de flotación. W fluido sería el peso del fluido desplazado por el cuerpo sumergido. Entonces, si aplicamos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que si introducimos un cuerpo dentro de un fluido, pues vamos a tener la fuerza del peso del cuerpo hacia abajo y la fuerza de flotación de empuje o empuje hacia arriba. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicar el principio de Arquímedes en- para resolver un problema específico. Aquí tenemos un ejemplo. Una estatua de oro sólido de 15 kilos de masa está siendo levantada de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida? Se hundió un barco, tenía dentro una estatua sólida de oro sólido, perdón, y ahora la queremos sacar. Entonces, pues hay que amarrarla, ¿verdad? De una cuerda y sacarla. Y queremos saber cuál es la tensión en esa cuerda con la que vamos a sacar la estatua. Ok. Cuando la estatua está sumergida, experimenta una fuerza de flotación o empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Es decir, para calcular la tensión, tenemos que tomar en cuenta que la estatua va a estar en equilibrio. La vamos a amarrar y vamos a dejarla en equilibrio. Entonces vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Si tenemos amarrada la estatua, vamos a tener el peso de la estatua hacia abajo, la tensión en la cuerda hacia arriba y la fuerza de flotación y empuje hacia arriba. Eso nos va a dar que T más B va a ser igual a W, o T más B menos W va a ser igual a cero porque está en equilibrio. ¿Qué datos nos están dando aquí? Nos están dando la masa de la estatua. ¿Okay? Nos dicen que la masa es una estatua de oro sólido cuya masa son 15 kilogramos. Entonces tenemos la masa 15 kilogramos. Entonces, vamos a hallar el peso de la estatua. ¿Okay? Fíjense que el peso es uno de los datos que necesitamos para aplicar nuestra ecuación de Fermi. Entonces, peso sabemos todo que es masa por gravedad. Si tengo la masa, que son 15, consideramos la gravedad 9,8, pues entonces, recuerden siempre que tenemos que multiplicar en nuestra fórmula cantidades y unidades. En física, sin unidades, no tiene sentido escribir un número. Entonces, 15 kilos por 9,8 metros por segundo cuadrado son 147 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y sabemos que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son newton. Entonces, ya tenemos el peso de la estatua. Para calcular la fuerza de flotación, esta que tenemos acá, nosotros entonces vamos a... Ajá, ¿qué necesitamos? Para la fuerza de flotación nos dicen que es em, igual al peso del fluido desplazado. El peso del fluido. ¿Cómo podemos saber cuánto fluido fue desplazado? Bueno, pues muy sencillo. Nosotros tenemos una estatua que tiene un volumen y ese volumen, en introducirse en el agua, va a desplazar un volumen de agua. Entonces tenemos que calcular ese volumen de agua. Primero vamos a calcular el volumen de la estatua. Ese mismo volumen es el volumen que desplazó. Entonces vamos a hallar el peso de ese volumen en agua. Y esa sería la fuerza de rotación. Entonces, primero calculamos el volumen de la estatua. Tenemos que densidad es masa sobre volumen. Despejamos volumen, volumen es masa sobre densidad. Esto es de la estatua. Entonces tenemos la masa de la estatua, la tenemos, que es un dato, y vamos a hallar la densidad del oro. La densidad del oro la buscamos en las tablas y nos dicen que es 19,3 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Entonces, volumen será igual a 15 kilogramos sobre 19,3 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Simplificamos kilogramos y nos quedan que 7,77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Este es el volumen de la estatua. Ese volumen desplazó un volumen de agua y entonces tenemos que hallar el peso de ese volumen, pero el peso del agua, el peso que fue desplazado por esa estatua sería el peso de ese volumen de agua.
Y ese peso de volumen de agua es lo que sería nuestra fuerza de flotación. Entonces, tenemos ya el volumen de la estatua, ¿no? Entonces, ahora vamos a hallar ese volumen en peso de agua. Entonces, tenemos que la densidad del agua de mar la buscamos y es 1,03 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. El volumen volumen es de la fórmula que teníamos antes, densidad es masa sobre volumen, entonces el volumen era masa sobre densidad. Pero como nosotros ahora tenemos la densidad, porque es el agua de mar, lo que se desplazó, el volumen que se desplazó de agua de mar, y tenemos el volumen, ¿verdad? Despejamos la masa. Entonces, la masa del agua de mar va a ser igual al volumen del agua de mar por la densidad del agua de mar. Entonces, el volumen del agua desplazada es el mismo volumen de la estatua. Entonces, simplemente tenemos que obtenemos la masa. Tenemos el volumen del agua de mar, que es el volumen de la estatua, multiplicado por la densidad del agua del mar, que es eh, la densidad del agua de mar, que es 1,03 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Entonces lo resolvemos, se simplifica metro cúbico con metro cúbico y nos queda que la masa del agua de mar que fue desplazada son 0,8 kilos. Ok, pero nosotros necesitamos el peso de esa agua. Entonces, el peso de esa agua de mar va a ser igual a la masa del agua de mar, masa por gravedad. Entonces, multiplicamos lo que nos dio la masa del agua por la gravedad y nos da 784 newtons. Kilo por metro sobre segundo cuadrado son 784 newtons. ¿Qué sucede? Que este peso del volumen de agua desplazado es lo que se supone que es nuestra fuerza de flotación B. Ya obtuvimos ese 184 newton que representan el peso del agua de mar desplazado, es igual a la fuerza de flotación, a la fuerza con que el agua va a empujar hacia arriba la estatua que está hundida en, en nuestro mar. Entonces, ahora ya tenemos este peso y entonces vamos a aplicarle a nuestra ecuación de equilibrio. Teníamos que la ecuación de equilibrio era la tensión hacia arriba. Tenemos la tensión hacia arriba, ¿verdad? La fuerza de flotación que es B hacia arriba, menos el peso de la estatua hacia abajo. Entonces, la ecuación de equilibrio sería T más B menos W igual 0. Como B lo conocemos, lo acabamos de obtener. El peso de la estatua ya lo obtuvimos en las diapositivas anteriores. Entonces podemos despejar T, que es la tensión de la cuerda, que es lo que nos estaban preguntando. Entonces T va a ser igual a W menos B. Ok, entonces T sería igual. El peso de la estatua era, vamos a repasarlo, el peso de la estatua que obtuvimos eran 147 newtons. Ok, seguimos. Nos queda que el peso de la estatua era 147 menos la fuerza de flotación o empuje, que era 784 newtons. Lo restamos, nos queda 139,16 newtons. Entonces, la tensión de la cuerda va a ser 139,16. Entonces, bueno, como ustedes ven, el ejercicio realmente es sencillo. Lo que tenemos que estar claro con lo que el- la, la ecuación de equilibrio que lo que estamos haciendo y cómo se obtiene o a qué se considera el peso em, del agua del mar desplazada que vendría siendo la fuerza de flotación y empuje. Hay casos en que se complica un poco más el ejercicio en función de que entonces nos dan el peso en un sitio, el peso en el otro, pero el concepto, la idea que estamos aplicando, pues va a ser la misma. Entonces, no, no, no es algo que pensemos que es demasiado complicado de resolver. Ok, hasta aquí es el contenido que les tenía preparado de la unidad 2. De todas maneras, vamos al aula y vamos a ver, ¿ve? Aquí tenemos algunos ejercicios, tenemos los conceptos, es importante que los revisen y cualquier duda, pues, la plantean. Tenemos física, medición de presión en fluidos, condiciones estáticas. Entonces, bueno, les recomiendo que repasen todo esto
tomen en cuenta la fórmula. Y bueno, lo que quedamos, pues no ha podido conectarse nadie en este momento, el tiempo para las preguntas, pues nada, no lo podemos, no podemos realizar, el conversar entre nosotros y plantear dudas que se les hayan presentado. Pero vamos entonces a terminar nuestro encuentro síncrono, nuestro segundo encuentro síncrono correspondiente a la estática de los fluidos. Les recuerdo que la semana que viene tendremos la actividad sumativa 2 que corresponde a esta unidad estática de los fluidos. Entonces, bueno, aprovechen estos días antes de, especialmente, pues antes de que comience, se coloquen los ejercicios de la actividad sumativa 2 en el aula para que todo aquel contenido de la unidad que ustedes estén estudiando y sobre el que se les presente cualquier problema, cualquier duda o ejercicios que revisen por ahí, pues nada, lo planteen y yo con muchísimo gusto les preparo un material en el cual les estaría aclarando esos conceptos que puedan tener dudas o algún problema o alguna consulta que quieran hacer. Les deseo lo mejor. Eh, el encuentro está siendo grabado. Posiblemente mañana a primera hora ya lo tendrán en el foro de anuncios. Espero que tengan una buena noche y bueno, vamos a dar por terminado el encuentro y nos vemos en la próxima, nos vemos próxima en el próximo encuentro síncrono o por el foro de dudas o el correo del aula. Los estaré esperando para eh, aclararles cualquier duda o problema que tengan. Buenas noches. Hasta pronto.